Muy buenas noches, amigas, amigos y amigues de Iridicente. Es un placer estar otra semana con ustedes aquí iniciando agosto, ya el octavo mes del año. Y bueno, pues aquí agradecerle a Gos, nuestro productor, que hoy va a estar con nosotros en este programazo que vamos a tratar un tema muy importante que es el estatus en el que está la iniciativa de cambio de identidad de género que se ingresó, como saben, a la 60 legislatura a finales del mes del orgullo, en junio. ¿Cómo estás, Gos? Bienvenido a Iridicente. Buenas noches, contento compartiendo micrófono contigo, amigo. Es un gusto estar aquí en Iridicente. Muchas gracias por la invitación. Maravilloso. Bueno, pues yo quiero hacer un pequeño contexto de por qué esta iniciativa es importante. Esta iniciativa de cambio de identidad de género es la tercera vez que se ingresa a una legislatura queretana. La primera vez fue en la 58 legislatura, la segunda en la 59 y ahora en la 60. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del cambio de identidad de género para las personas trans es un derecho humano llave. Este cambio de su nombre y de su género en su acta de nacimiento posibilita a las personas trans el poder salir de la discriminación que la mayoría de estas personas sufre durante la escuela, mayoritariamente en la secundaria, cuando ya pues en la secundaria todos estamos en la adolescencia, es un periodo muy complicado para todos los seres humanos, pero específicamente para las personas trans, ahí es cuando el bullying hace estragos en la salud mental, en la vida de las personas, etcétera. Y finalmente en la mayoría, pero en la mayor parte de las personas trans, el bullying y el acoso, el no entender los maestros y maestras cómo manejar estos temas, etcétera, hace que la solución fácil sea expulsar a estas personas o simplemente estas personas no aguantan toda la presión que sucede en la secundaria y dejan de estudiar. Esto trae unas consecuencias enormes para esta población tan vulnerada porque al dejar la secundaria trunca, pues obviamente lo único que encuentran son trabajos precarizados y las estadísticas nos arrojan datos terribles. Uno, en la mayor parte hasta ahora, desgraciadamente, porque no tenemos en Querétaro esta ley que puedan cambiar su nombre en su acta de nacimiento en un trámite administrativo sencillo en un registro civil, hace que la mayoría de las personas trans, sobre todo mujeres, pues se dediquen a trabajos muy precarizados, ya sea de meseras, de cocineras, etcétera, o en estéticas, las que tienen un poco más de capital y pueden trabajar, etcétera, pues montan algunas estéticas que no deja de ser un trabajo informal y una parte grande de la población trans, sobre todo mujeres trans, se dedican al trabajo sexual. Entonces, eso lo pagan con su vida. Las estadísticas nos dicen que en México hay dos datos terribles. México es el segundo país donde existen más crímenes contra personas LGBT y de estos crímenes el 55% son crímenes violentos de mujeres trans. Esto hace esta discriminación desde niñas, desde niños, en la escuela, en las familias, en los trabajos, en la salud, todo este tema. El trabajo precarizado hace que el dato más terrible, radio escuchas, es que el promedio de vida de las mujeres trans mexicanas están en 35 a 37 años, comparado con las mujeres cis mexicanas que viven arriba de 75 años. O sea, todo, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de falta de oportunidades, se refleja en vida que estas personas trans dejan de vivir
porque su promedio de vida son 35, 37 años, por lo tanto hay muy pocas mujeres trans que llegan a cumplir 60 años, y las pocas mujeres trans que llegan a cumplir 60 años, pues son vistas así como las grandes sobrevivientes, las grandes abuelas, se les rinde un amor y una pleitesía porque de alguna forma pudieron sortear, gracias a la divinidad y a su esfuerzo, pues todo lo que tenían en contra de esta población. Y con este contexto quiero ponerles un caso real que nos enteramos, que le estamos dando apoyo a una mujer trans queretana que denunció, es de las pocas mujeres trans que va a fiscalía, denuncia que en su trabajo fue acosada y después abusada sexualmente por un compañero de trabajo. Entonces, esta mujer, pues obviamente no quería eso, como muchas mujeres que pasan estos temas en los trabajos precarizados, pero ella tuvo el valor de decir, oye, es que no quiero esto para mi vida, en medio del shock, del llanto, de toda la historia horrible que estaba pasando, va con su jefe y su jefe, como en la mayoría de los casos, le echa la culpa a ella, le dice, bueno, pues es que finalmente es como el caso de las mujeres, ¿no? Es que tú provocabas, tú traías minifalda, tú esto, tú aquello, pues a ella le dijo el jefe pues que se aguantara porque pues así le había tocado. Entonces se enoja y recurre a la Fiscalía 4, que está allá arriba en Pasteur, que es la Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres, y ahí finalmente la atienden. Ella dice que la atendieron bastante bien porque llegó en shock, la calmaron y la ayudaron a poner su denuncia contra este abusador y violentador de mujeres. Y bueno, pues finalmente esto salió a la prensa hace una semana y media en los medios aquí locales de Querétaro, y nosotros contactamos vía los periodistas a esta mujer. Esta mujer la estamos apoyando pues obviamente en la parte jurídica, pero también pues es una mujer que se quedó sin trabajo, precarizada, etcétera, y estamos buscando apoyos, muchos apoyos de amigos, amigas de la comunidad, etcétera, para apoyarla a tener por lo menos para sus pasajes y sus comidas, mientras pues tiene esta atención psicológica necesaria para que pueda volver a pasar este bache sin tantas consecuencias o las mínimas consecuencias y pueda reintegrarse a un trabajo, etcétera, etcétera. Esta mujer, como muchas mujeres que llegan a emigrar a Querétaro, su familia es veracruzana, ella nació en Córdoba, Veracruz, y bueno, pues se vino primero su familia, vive con sus abuelitos y sus tíos aquí en Querétaro, es una mujer creyente en Dios, etcétera, pero bueno, pues finalmente pues le pasó lo que a muchas mujeres, no solamente trans, sino a mujeres cis también, pues le pasa el ser abusadas por estos machitos que andan por la vida creyendo que pueden hacer lo que quieran con cualquier mujer, y con mujeres trans, pues con todo el estigma que se tiene en nuestra comunidad, pues es todavía mucho más agresivo, ¿no? Aquí sí es importante pues decir que tuvo la valentía, el coraje para denunciarlo, y gracias a eso pues hay todo un proceso en fiscalía. Pero ¿qué pasó? Nosotros obviamente al entrar a apoyarla, hablamos con el Instituto Queretano de las Mujeres, y el instituto tiene varios programas con mujeres, ya hay una psicóloga especializada en perspectiva de género, atendiéndola, dándole pues, los servicios psicológicos, etcétera. La pastora de la Iglesia Incluyente de Querétaro también está apoyándola, etcétera. Está sus amigas y amigos arropándola, y ahí va poco a poco. Pero ¿qué creen? Pues resulta que el Instituto Queretano de las Mujeres, pues su política pública es que apoya a las mujeres. Y entonces me dijeron, oye, si no tiene, me preguntaron, oye, esta persona, esta mujer trans, ya tiene su acta de nacimiento, ya hizo su proceso de cambio de identidad legalmente. Y yo le pregunté y me dijo que no, que estaba en ese proceso, pero que no lo había iniciado.
y entonces pues la política del Instituto Queretano de la Mujer es apoyar a mujeres y como pues no es legalmente una mujer todavía, pues no va a poder tener el 100% de los apoyos que da este instituto y va a tener pues los más, digamos, los más importantes de urgencia como una despensa, una cosa así, ¿no? Entonces, este es un caso, se los pongo para platicarlo, a ti también te lo pongo en la mesa, Gos, porque esta mujer, que no decimos su nombre, porque pues, obviamente hay que guardar el tema confidencial, hay un proceso en fiscalía, y precisamente porque pues pudo, si la ley queretana hubiera tenido ya, hubiéramos tenido esta aprobada, esta iniciativa de Claro. de género, ya fuera una ley, ella se podía haber acercado a cualquier registro civil del Estado y hacer oficialmente su cambio de identidad y por lo tanto hubiera podido acceder a todas las políticas públicas de apoyo a mujeres violentadas que existen en el Estado, pero en este caso porque la legislatura está negando esta posibilidad a las personas trans, la está retrasando durante 3 legislaturas, pues este derecho que tendría que tener, pues no lo tiene. Y ahí se ve otra vez la discriminación institucional para ayudar a las personas más vulnerables, como en el caso de esta mujer trans violentada, echada a la calle, sin trabajo, etcétera, y no puede siquiera tener acceso a estas políticas públicas que ya tienen acceso a las mujeres violentadas, igual que ella, pero que ya tienen sus papeles legales como mujeres. Entonces, pues es un recordatorio, este es un caso terrible, es un recordatorio para la legislatura queretana, para la Defensoría de Derechos Humanos, que fue quien ingresó esta iniciativa a finales de junio, el último mes de junio, perdón, el último día de junio, para que se sensibilicen y vean que realmente necesitamos hacer ley ya definitivamente esta iniciativa, que se discuta, que se apruebe, que sea una ley para que las otras personas, como esta mujer queretana que ya tiene años viviendo en Querétaro, tiene su INE de Querétaro, pero que obviamente emigró de otros estados, pues pudiera tener todos sus derechos como queretana, residente en nuestro estado, que actualmente pues se ve ahí por no tener la política pública. La falla no es de ella, la falla es de las instituciones, en este caso la legislatura queretana, que se ha congelado durante 2, 3 legislaturas esta iniciativa pro derechos humanos y ahí vemos las consecuencias. ¿Qué piensas vos de este caso? Pues mira, es un caso triste en cierta manera, que uno tenga que pasar por esta situación, pero, o sea, la iniciativa ahorita está en proceso de que sea votada, de que sea aceptada y votada. Pero ¿por qué crees tú que en el pasado no la hayan aceptado la legislatura? ¿Por prejuicios acaso o por intereses? Mira, es que es una muy buena pregunta la que haces. En la 58 legislatura, estamos hablando del 2018 al 2021, y en ese tiempo, pues estaba muy fuerte los movimientos antiderechos. De hecho, Ajá. la diputada que presentó esa primera iniciativa fue la diputada Isabel Aguilar. Ella pertenecía al PRI o pertenece al PRI todavía, pero era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 58 legislatura. Se acerca a nosotros porque nos dice que precisamente fue un tema humano. Dice que ella, la chica que le cortaba y le arreglaba el pelo durante muchos años, era una chica trans. Entonces, al irse a cortar el pelo y te haces amiga del peluquero, de la peluquera, entonces le contó su historia de vida y sensibilizó a la diputada Isabel Aguilar. En ese tiempo estábamos hablando de como del 2017 por ahí, y finalmente ella dijo, oye, tengo que hacer algo, soy
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nos llama al Frente Queretano, platicamos, dimos otros ejemplos, etcétera. Se hizo, lo hicieron abogados muy competentes de ella y finalmente se ingresó. Se ingresó en el 2017, a finales ya de la 58 legislatura. ¿Y qué pasó? Los grupos antiderechos de aquí de Querétaro la exhibieron, la exhibieron a la diputada en un sitio antiderechos que se llama Citizen Go en el mundo, con su fotografía de la diputada, con una copia de la iniciativa diciendo que no podía hacer esa iniciativa, que por favor protestaran contra la diputada, etcétera. Entonces, esos métodos súper agresivos, porque el trabajo de cualquier diputada o diputado es precisamente eso, escuchar a las personas de su distrito, de su estado, transformar esa voz en una iniciativa de ley e ingresarlas a la legislatura, que fue lo que hizo la diputada Aguilar, sensibilizada por su peluquera. Y entonces Claro. los antiderechos, que estaban muy fuertes en el 16, 17, pues la exhiben terriblemente, le meten miedo y frenan de alguna forma, meten en la congeladora esa iniciativa, se acaba la 58 legislatura y hasta la 59 legislatura, en 2019, el 17 de mayo del 2019, la diputada Arce, Paloma Arce, la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero ya de la 59 legislatura, ella de Morena, ingresa por segunda vez esta iniciativa. ¿Y qué pasa? Pues la ingresó, ahí ya no fueron los grupos antiderechos quien la frena, ahí fue precisamente pues la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional, que no entiende que esto era importante hacerlo, que no entiende tampoco lo que está pasando en la comunidad trans. Y nosotros se los dijimos, no hubo foros, no hubo nada, se congeló y se murió esa iniciativa con la 58, 59 legislatura, pero sí quedó claro, por ejemplo, en la elección del 2021, que el INE, yo le pregunté al INE aquí en Querétaro que cuántas personas habían hecho ya su cambio en la credencial para votar, porque recordar que el INE, al ser un instituto autónomo federal, tiene un protocolo para que las personas trans puedan cambiar su género en la credencial y entonces ir a votar sin ninguna restricción, aunque tengan acta de nacimiento o no la tengan corregida. Entonces, ese número son alrededor de 300 personas ya queretanas que en el 2021 ya habían pedido y hecho su cambio de identidad en la credencial del INE. O sea, ya no es algo que vaya a pasar, ya pasó, ya están aquí entre nosotros 300 personas trans que hicieron su cambio a través de la credencial del INE. Y después supimos que había una organización, bueno, dos organizaciones, una organización local, COIBIS, muy conocida aquí por su lucha contra la discriminación para personas que viven con VIH, que empezó a trabajar junto con México Igualitario, una organización nacional, para hacer amparos, para que las personas transqueretanas vía amparo pudieran ganarlos, obviamente, y hubo como 15 personas que lo hicieron vía el amparo, y después sabemos que hay como otras 100 personas que ya no aguantaron y que se fueron a otras entidades donde esto era posible. Estoy hablando de Hidalgo, de Michoacán, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, nuestras entidades relativamente cercanas. Y entonces, bueno, pues ahora sabemos que hay alrededor de 500 personas trans que ya bajo estos tres diferentes mecanismos han hecho su cambio de identidad, pero hay otras personas que están esperando, como esta que platicamos, que están esperando que lo puedan hacer en su registro civil de su municipio, de aquí de Querétaro. Y mientras tanto, pues siguen pasando estos casos terribles. Entonces, en resumen, para contestarte, no hay una sola respuesta. En la 58 legislatura, quien metió la mano ahí fueron los grupos antiderechos, que no entienden qué es lo que las necesidades de la población actual.
La 59 legislatura, pues un mal manejo, los diputados no entendieron, los diputados de la bancada de Morena yo creo que no tampoco pudieron explicar el tema, y ahora en la 60 legislatura tenemos la suerte de que la Defensoría de Derechos Humanos, que conoce muy bien este tema, haya sido la institución que haya ingresado por tercera vez esta iniciativa, con lo cual pues tiene todo el conocimiento la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y esperemos que prontito esta iniciativa pase a comisiones, podamos hacer los foros y las personas trans expresen en esos foros sus necesidades y por qué es importante que se haga esta ley, aun cuando ya hay 500 personas queretanas y queretanos que ya lo han hecho, pero que tienen otras necesidades, como que pues les apoyen con esa acta nueva para ir cambiando sus pues certificados de secundaria, de primaria, algunos de la universidad, etcétera, etcétera, con su nueva identidad y que sea legal. Sí, claro, o sea, por supuesto. Es lo mismo que pasaba con el matrimonio igualitario, porque tengo que irme a casar a otro estado, pudiéndome casar en mi estado. Pasa lo mismo con el cambio de identidad de género, porque tengo que ir a cambiar un acta o hacer este tipo de documentos en otro estado, como México, etcétera, pudiéndolo hacer aquí, pudiendo que la legislatura pues vote y vote a favor del cambio de identidad de género. Oye, Walter, yo te quiero preguntar, eh, ¿tú tienes el dato de cuántas personas trans han denunciado alguna agresión como esta chica? Mira, este es un caso icónico y muy importante porque para nosotros como organización es la primera persona trans que nosotros conocemos como organización que ha puesto una denuncia en fiscalía por un abuso sexual. Nos han llegado varios casos de personas trans que han sufrido agresiones, violencias de mucho tipo por las parejas, por las familias, en las escuelas, violencia institucional también, pero finalmente pues está este miedo a denunciar. Nosotros siempre decimos, oye, pues sí, entendemos tu caso y te apoyamos en lo que nosotros podamos hacer, pero si quieres ya llevar acciones concretas, pues siempre hay que poner una denuncia, por lo menos una queja, ¿no? Este es el primer caso que en el shock, en la violencia, esta mujer tuvo la valentía y la claridad de mente de pararse solita a fiscalía y hacer su denuncia. Es el primer caso que nosotros conocemos. Y esta mujer también nos comentó que agradecía, cosa que ya le dijimos ayer que fuimos a la fiscalía por segunda vez, agradecer al personal de la Fiscalía número 4 porque la atención que tuvo fue muy, muy profesional, muy arropada, etcétera. Ella se sintió cómoda en estos procesos de denuncia, que muchas mujeres habían y han denunciado que muchas veces son revictimizantes. En este caso fue una buena atención y eso también hay que decirlo. Es muy importante, de hecho, es de suma importancia que hagan denuncias, que se atrevan. Yo sé que es bien difícil, pero ¿de qué manera podemos irle cambiando el chip a la gente? De decir, ah, pues es una mujer trans, es un hombre trans, y ya por eso tenemos que aguantar tantas cosas, tantas estupideces del machismo. De decir, ah, pues es una mujer trans, se viste de tal manera, provocando, como esta chica que en su trabajo no tenía la necesidad de pasar por una situación así. Y sin embargo se topó con dos personas, perdónenme, pero cerdas, tratando de abusar de ella. Y es por eso que se debe de realizar la denuncia correspondiente. Claro, ayer nos preguntaron en la fiscalía que finalmente pues iban a llamar al abusador y pues a fincarle responsabilidades y también hacer la reparación del daño. Entonces, esto en otros casos que tú y yo hemos comentado, que sabemos que también ha habido abusos laborales a personas Claro. trans, sobre todo mujeres trans, ha habido videos, ha habido cuestiones en las redes sociales
pero nosotros hemos dicho, pues sí, apoyamos en la parte psicológica, apoyamos en el apapacho, etcétera, pero no podemos hacer un cambio fuerte en nuestra cultura si no hay una denuncia. Aquí, por ejemplo, el abusador, el violentador va a estar enfrente de un proceso legal ante fiscalía donde va a tener que responder por sus actos, cosa Exacto, sí. que si tú dejas solamente una denuncia en las redes, pues a lo mejor el hígado se te hace piedra, tienes muchos likes en Facebook o en O Instagram, pasa un tiempo nada más y ya pero se muere el asunto. claro, pero nadie te hace justicia y nadie te repara el daño. Esto es la importancia de la cultura de la denuncia y las organizaciones civiles estamos para eso, para acompañar, por ejemplo, la primera vez que fue esta chica sola, pues sí, obviamente con la adrenalina y todo lo pudo hacer y por el acompañamiento de las mujeres de la Fiscalía número 4, pero después ya tenía miedo, tenía pues todo este bajón, depresión que te da, y ahí es donde nosotros como organización del Frente Queretano, pues fuimos con ella hasta la fiscalía, la apapachamos, metimos una carta de que su caso lo íbamos a acompañar. Entonces, bueno, hemos estado ahí dando este acompañamiento y obviamente las víctimas pues se sienten muchísimo más seguras con alguien de la comunidad que no te va a juzgar, que no te va a revictimizar y que obviamente va a poner límites a cualquier autoridad o persona que quiera revictimizar. Claro, es súper importante. Fíjate que ahorita que hablabas del caso de esta persona política que gracias a su estilista, pues empezó a abrir el caminito, ¿no? Ahí poniendo la semillita. Muchos tenemos la idea y muchas tenemos la idea de que una persona trans nada más sirve para estar cortando el pelo y no es así. Mucha de la sociedad está casada con esa idea. Cuando personas trans están en la política, ocupan puestos importantes, pueden ser ingenieras, pueden ser doctoras, pueden ser lo que se les dé su regalada gana, no nada más estar atrás de la tijera. Y eso es muy importante y la gente se debe de grabar eso bien, bien, bien en su mente. Una persona trans puede ser lo que quiera y tiene todos los derechos como nosotros, como la Y gente bueno, aquí normal. tenemos que hablar, por ejemplo, en Querétaro, pues de una mujer trans histórica, Ilsa, eh, que es la presidenta de Querétrans, que es la primera mujer que hizo su cambio de identidad vía amparo, le costó como 1 año y medio, 2 años de vueltas, etcétera, pero tuvo el apoyo de su familia y tuvo el apoyo de su universidad, porque ella estaba estudiando en la UAC, y a través de eso fue, con todos estos apoyos institucionales, familiares, de amistades, etcétera, pues le dio la energía para poder sacar vía amparo su nueva acta de Claro. nacimiento, etcétera. Y es una mujer universitaria, presidenta de una organización trans muy importante en el estado de Querétaro. Y luego tenemos a Rebeca Garza, que también fue una de las fundadoras de Querétrans. Ella era una funcionaria pública del INE, en Nuevo León, en Oaxaca, vino a vivir aquí a Querétaro, tuvo un episodio de transfobia en su trabajo también. Imagínate una mujer tan preparada que escribe artículos, que es una intelectual, etcétera, pues tuvo en el desarrollo, lo sabemos, en el desarrollo de su trabajo aquí en el INE, pues un proceso de transfobia terrible, con lo cual pues sale del INE Querétaro y se regresa al INE allá en Oaxaca, donde ella está feliz y fascinada trabajando y apoyando a su comunidad. Pero pues tenemos aquí en México, quien lo fuera a decir, a una estrella mediática en las redes sociales y en la casa de los famosos,
Wendy, que está dando, pues por todo lo alto, creo que ella está acelerando todo este proceso de conocimiento y cultura de lo que es una mujer trans. Ella dice, yo no represento a todas las mujeres trans, pero bueno, a través de ella, el gran público mexicano y latinoamericano, estamos viendo sin filtros, sin prejuicios, sin que nos cuenten, sino directamente cómo vive y cómo ha sido la niñez, adolescencia, cómo apoya a su familia Wendy, cómo interactúa con otras personas y se ha ganado el cariño de muchísimas, muchísimas personas. Tiene un fandom extraordinario y tal vez, muy probablemente, sea la ganadora de la Casa de los Famosos, y eso está cambiando radicalmente la forma de la percepción de la mayoría de la población mexicana y latinoamericana de las mujeres trans. ¿Cómo ves tú que eres un medio de comunicación que sigues a Wendy, un Wendy fan? Ah, sí, soy Wendy Lovers. Pues mira, yo voy a dejar en duda que vaya a ganar la Casa de los Famosos, no por ella, porque ella ya es la ganadora. Es más, ni siquiera es la Casa de los Famosos, es la Casa de Wendy. Así es, así es. Pero yo creo que ahí van a entrar prejuicios, infinidad de cosas de la televisora hacia dejar ganar o no dejar ganar a una mujer trans como lo es Wendy, que le dio infinidad de rating, sí, sí, y levantó el evento, pero cañón. Y como tú lo dices, ¿cómo cambiamos la percepción de una mujer trans? Y sí, ella tal vez dice, yo no soy ni represento al gremio, porque ella, como ella lo dijo, soy simplemente yo. Ah, pero sí representa a un gran sector, a un sector de la bonita comunidad, y estamos dando cuenta cómo es su vida día a día. Y en el programa lo ha explicado desde chiquillo hasta la gran mujer que es ahora. La verdad, a mí quedo sorprendido de tener muchas ganas de salir adelante y de ser lo que hoy es, y sin estudios. Eso es más impresionante aún. Sí, porque además Wendy, a través de la vida de Wendy, estamos viendo todo lo que pasa esta comunidad de mujeres trans, ¿no? Cómo Claro, tuvo que dejar Wendy, dice que le pegaba su papá, que vivía violencia familiar, tuvo que dejar la secundaria por todo el bullying transfóbico que vivió y finalmente pues se echa a la calle y después finalmente se reinventa a través de sus grandes amigas trans, Kimberly y Paola. sí, Entonces, eso es un gran valor de nuestra comunidad en general, pero sobre todo de la comunidad de mujeres trans, que se llaman hermanas, hermanes, etcétera, porque pierden todo, la mayoría todavía las familias las expulsan de las... Wendy tuvo la gran ventaja de que el papá reaccionó y que ahora es un gran apoyador de su hija, igual que su mamá, su familia, sí, etcétera. Pero la mayoría de las mujeres trans, pues, son abandonadas por la familia, repudiadas, y en donde encuentran consuelo, pues en su familia por elección, que es así sus es. hermanas trans. Por eso la relación de Wendy con Paola, con Kimberly, es importantísima en esta comunidad. Lo mismo esta chica que fue a denunciar a fiscalía, no, me dijo ayer que después de ir conmigo a la fiscalía y de ir a varios trabajos, se fue con sus amigas y sus amigas le regalaron pestañas, maquillaje, porque la psicóloga del IQM le dijo, oye, pero que tú eres muy bonita, arréglate, peínate, maquíllate, porque vales mucho, etcétera. Entonces era el tratar de darle ánimos, etcétera. ¿Y quiénes le dieron esos ánimos? Pues no se lo dio ni la fiscalía ni yo, se lo dieron sus amigas trans que le Exacto. regalaron pestañas, maquillaje, la apapacharon y en la noche me mandó unas fotos muy contentita, sonriendo con sus nuevas pestañas, etcétera. Entonces, este valor que Wendy lo vemos
de su familia trans, aparte de su familia biológica. Lo estamos viendo también en este caso de esta mujer, con que finalmente después de ese shock de abuso sexual laboral, quien la saca adelante, quien la está apoyando, etcétera, es la comunidad LGBT y aliades con dinero y todo esto, pero realmente con quien volvió a sonreír después de 2 semanas de casi depresión fueron sus grandes hermanas amigas trans. Claro, claro que sí, la comunidad, para mí la comunidad trans es de admirarse, de verdad, y más por la vida que llevan, por la lucha que hacen, bueno, toda la comunidad en sí es una fregona, pero la comunidad trans, mis respetos, ¿cómo no? Y mira, pues esto es lo bonito que se está visualizando a través de la historia de Wendy en la Casa de los Famosos. Y yo espero que los 25 diputados y diputadas de la 60 legislatura entiendan ahora sí por tercera vez lo que hay atrás de esa iniciativa. Lo que hay atrás de esa iniciativa es salvar vidas. Es que estas niñas como Wendy, como esta persona que fue abusada sexualmente en su trabajo aquí en Querétaro, no tengan que dejar la secundaria por bullying, que lleven su acta corregida, que no tengan miedo de que el maestro se equivoque y les diga su nombre anterior y no el nombre por las que ellas quieren llamarse, porque ahí es donde empieza el bullying, donde empiezan las agresiones, y Sí, podemos salvar a alguna niña o niño trans de que deje de abandonar la secundaria y pueda llegar a la preparatoria. Aquí las preparatorias públicas de la UAC son un oasis, porque de alguna forma la UAC tiene protocolos de apoyo a la diversidad sexual, como le hizo con Ilsa, que la arropó su propia universidad para que pudiera sacar su acta y después corregir su título de socióloga. El poder que las adolescencias trans, tanto hombres como mujeres trans, puedan terminar la secundaria y poder llegar a un oasis que sería una preparatoria de nuestra universidad, eso ya las colocaría en un nivel de sobrevivencia como está Rebeca, como está Ilsa, como están otras mujeres trans que a través de este derecho llave, que es tener sus papeles con el nombre que ellas o ellos han elegido, los salva, los protege de todo este bullying, discriminación, dejar las escuelas y por lo tanto su único futuro sea cortar pelos o dedicarse al sexo servicio o acabar con su vida suicidándose muy jovencitas. oye, Walter, ahorita que se metió la iniciativa del cambio de identidad, ¿qué proceso o cuánto se puede tardar en? Mira, nosotros, esa es una pregunta que me hicieron algunos periodistas. Yo creo que vamos a tener el proceso, va a durar entre unos 8 y 12 meses. Nosotros obviamente vamos a empezar a este caso icónico de esta mujer abusada laboralmente, ya lo saben en las instancias de derechos humanos queretanas, y entonces creo que este caso nos va a ayudar a sensibilizar a estas instituciones de derechos humanos, pero también cuando hagamos los foros en la legislatura, a todos los diputados y diputadas para que vean que ya no es un derecho que está esperando la comunidad trans. Este derecho ya lo está ejerciendo a través de irse a otros estados, a través de amparos que en el 100% de los casos los ganan, o simplemente cambiar su credencial de votar, que eso le abre pues cosas importantes como documento de identificación en los bancos, etcétera. Pero cuando te piden el acta de nacimiento, si no es si no tienes dinero para un amparo o no quieres meterte a un proceso judicial que dura entre 1 año y medio y 2 años Larguísimo. y que además te cobran y todo esto, la iniciativa dice que tiene que ser un trámite administrativo, que cualquier persona que quiera hacer este cambio de identidad simplemente se apersone en el registro civil de cualquiera de los 18 municipios del estado,
que lleve su acta anterior, firme los papeles que tendrían que tener cada uno de los municipios y entonces le expidan una nueva acta de nacimiento, ya sea para las personas que hayan nacido en Querétaro o para cualquier persona que tenga residencia en Querétaro, un INE de Querétaro. Esto es lo que estamos pidiendo en la iniciativa. Yo esperaría que a partir del último trimestre del año, o cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya hagamos los foros y que podamos, la comisión, a mí me encantaría que la comisión, que todavía no sabemos qué comisión va a llevar esta iniciativa, eso la mesa directiva no la ha mandado todavía, pero bueno, yo espero que en este año podamos hacer los foros y que se apruebe el dictamen en la comisión correspondiente para el próximo año, en el primer semestre del próximo año, pues poder finalmente votarla y que se haga ley, porque sería un escándalo que hubieran pasado, imagínate, 3 legislaturas y que no pasara Nada. un derecho cuando ya el tema trans, ya hay muchísima jurisprudencia, ya hay mucha resolución de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, más la Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Ya no estamos como en las dos anteriores legislaturas, ya ahorita hay muchísimo avance, hay 11 estados que han aprobado leyes de cambio de identidad de género y esperemos que Querétaro esté antes del estado 16, que es la media nacional, que se apuren, que lo hagamos rápido, pero tampoco va a ser, yo esperaría este año, sino a principios del próximo año, cuando esto ya pudiéramos tenerlo como una ley, y así completar las 3 leyes que son las leyes de primera generación de protección a nuestra comunidad. El matrimonio igualitario, la prohibición de los ecocidios y el cambio de identidad de género. Con esto pondríamos a Querétaro en el siglo XXI y tendríamos el mensaje de que, bueno, Querétaro es un estado que está legislando para todas, todos y todes sus ciudadanos. Pues esperemos que así sea, que el cambio de identidad de género pues esté siempre presente en la legislatura y que no quiten el dedo de renglón los diputados. Ojalá que sí. Y aquí va a jugar mucho el papel de nuestras comunidades en todo el estado. Por ejemplo, recordar, tú estuviste ahí conmigo, la tercera marcha de orgullo en San Juan del Río, su lema fue cambio de identidad legal en Querétaro ya. Y Sí. los y las activistas y les activistas de San Juan del Río nos han dicho, ellos estuvieron en el ingreso de esta iniciativa el 30 de junio y dieron discursos, etcétera, y estaban diciendo, nosotros somos la comunidad trans y no binaria. Entonces vamos a estar empujando desde San Juan del Río fuertemente para que el proceso no se congele. Yo sería un escándalo, creo que la 60 legislatura no podría congelar esta iniciativa para irnos a una cuarta legislatura. Esto ya sería un escándalo nacional. Entonces simplemente pues hacer los foros para que escuchen de viva voz de todas estas personas trans, pues todo lo que el viacruces que han vivido y cómo el tener esta ley a su favor, que es una ley que no le afecta negativamente a nadie, es una ley que solamente les afecta positivamente a las personas trans y es un derecho llave para que nuestras personas trans no tengan que abandonar la secundaria, como en la mayoría de los casos todavía desgraciadamente sigue sucediendo. Eso sí, eso sí. Fíjate que es muy, muy, muy importante y en lo personal, pues sí quiero y deseo que esta ley de cambio de identidad de género sea aprobada. Imagínate en la marcha del próximo año estar festejando porque se aprobó. Qué mejor, ¿no? Pues esa es la idea, eso vamos a trabajar, ya el acuerdo es todas las organizaciones civiles de Querétaro, la única iniciativa que tenemos ahí ahorita jugando es el cambio de identidad de género, entonces meterle Sí. toda la energía positiva, meter todos los acuerdos,
presionar para que se hagan estos foros, que nos escuchen de viva voz a nosotras, a nosotres, a nosotros, sobre todo a la comunidad trans, y sensibilizar y hacerles, pues nosotros les vamos a poner todos los documentos que existen de la Claro. Corte de Justicia para que, pues junto con la Defensoría, apoyándonos, los diputados y diputadas aceleren el proceso, y a mí me encantaría que fuera, la expectativa es que sea en el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, pero imagínate que nos los den de regalo de Navidad, Gos. Genial, eso estaría maravilloso. Sí, así es que pretexto no va a haber. La Pues legislatura va a tener información de primera mano para que no digan, "No, es que no sabía, es que no, va a haber información, va a haber retroalimentación y, ¿por qué no?, de viva voz de las personas para quién es este cambio de identidad de género". y bueno, pues aquí es importante recordarles a todas las organizaciones civiles pro derechos humanos del estado de Querétaro, y específicamente a las organizaciones LGBTIQ+, como tu medio, Sin Filtro Humanae, estar recordando, no bajar la guardia, estarle mandando mensajes por todas las redes sociales a la legislatura para decir, ahí está esa iniciativa, cuándo empiezan los foros, y estar en esos foros, exponer nuestros planteamientos, y finalmente pues que las y los diputados entiendan que esto es algo que ya no pueden retrasar. Querétaro ya tiene 500 personas con su cambio de identidad de género hechos por cualquier mecanismo. Ya es simplemente decir lo que tú comentabas. ¿Por qué me tengo que ir a Ciudad de México? ¿Por qué me tengo que ir a la ciudad de San Luis Potosí o a Pachuca o a Morelia? Porque mi estado me lo niega. Ese mensaje es terrible para un estado que queremos ser prósperos, libres, incluyentes e igualitarios para todas las personas. Exactamente, porque tiene que ir a otros estados que bienvenido, ¿no? Por facilitar toda esta información y todos esos trámites, pero ¿por qué ir a otro lugar si podemos hacerlo aquí en Querétaro? Pues esa es la idea, Gos, y yo creo que con esto pues vamos cerrando este programa. ¿Tú qué quieres decirle a la comunidad trans y a la legislatura? Pues a la legislatura lo que vengo diciendo en el programa, que no quiten el dedo del renglón, que van a tener información, que van a tener testimonios, o sea, van a tener todo para analizar el cambio de género y aprobarlo. A la comunidad trans, yo mis respetos y todo el apoyo del mundo, y pues obviamente esto no se acaba hasta que se acaba. Claro, yo me despido con un mensaje primeramente de agradecimiento a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, a su presidente, el doctor Javier Rascado, por tomar este proyecto. Cuando nos acercamos con él, nos dijo absolutamente, nosotros lo presentamos porque es un tema de derechos humanos. El haber podido, nosotros le pasamos un texto base, ellos lo refinaron, y finalmente el 30 de junio, junto con diferentes organizaciones civiles, LGBTIQ+, la Defensoría de Derechos Humanos ingresó la iniciativa a la 60 legislatura. Decirle a la legislatura que vamos a estar observando, trabajando en conjunto con la comisión a la que llegue esta iniciativa, y sí presionando para que el proceso sea lo más rápidamente posible. Y decirle a la comunidad trans queretana que tenemos que hacer realidad que en esta legislatura se apruebe el cambio de identidad de género. No podemos dejarlo pasar como comunidad a otra legislatura. Nos tienen que ver en esos foros, nos tienen que ver en las redes sociales, tenemos que seguir demandando que esa iniciativa se haga ley en nuestro estado, porque es un tema de derechos humanos y porque tenemos que legarle un mejor futuro a esos adolescentes trans, para que no pasen lo que pasó Ilsa, para que no pasen lo que nos contó Wendy, para que no pasen lo que le pasó a Rebeca, y para que no pasen lo que le pasó a esta persona
que sufrió todo este abuso sexual laboral. Al tener sus actas corregidas con el género y el nombre que ellas y ellos deseen, es un escudo de protección contra toda la discriminación, los malos tratos vengan de donde vengan, y eso ya Querétaro se está tardando, pero va a depender en gran parte de nosotros, sobre todo de la comunidad del trans, el estar ahí en los foros, el estar presionando en las redes sociales y el decir, aquí estamos, necesitamos, demandamos esta ley de cambio de identidad de género ya. Exactamente. Y con esto, Radio Escuchas, pues nos despedimos. Muchísimos besos, abrazos y que pasen un bonito fin de semana. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego.